hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de aprender cómo está el mundo allá afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy, como pueden ver, tenemos una invitada increíble, maravillosa. Les preparamos un programa que creo que van a disfrutar mucho. Vamos a introspectar mucho desde acá y yo creo que va a llegar hasta allá. Está conmigo Maricé Guadalupe Gómez Vargas Gómez, ya le volteé, Vargas Gómez, arquitecta de posibilidades, que nos va a iluminar el día de hoy desde su conocimiento, desde su experiencia de vida como mujer, como arquitecta y sobre todo para entrar en el tema del día como mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias, Muy bien. Pau. Qué gusto, muchas gracias por aceptar la invitación de grabar un video para el canal. Pues este tema ya lo hemos comentado fuera de línea, es un tema que nos ha dado para mucho giro, para mucha introspección, mucho baldazo de agua fría. Como mujeres creo que nos afecta incluso un poquito más a fondo dentro de la concepción que tenemos del ser mujer, de lo que representa, de la feminidad, de si este tema de la maternidad es una responsabilidad o no, y cómo nos atraviesa, siendo hijas, tener una madre, siendo madre, teniendo hijas, y como mujeres en general, este tema. Madre, yo te digo madre, ¿y qué te viene a ti? Pues mira, como te comentaba fuera de foco, ha sido un trabajo personal muy amplio, que creo que antes de hacer todo este trabajo tenía mucho peso esa palabra en mí, en mi historia, ¿no? Representaba muchas cosas no agradables y después de este proceso creo que traté de despersonalizar y quitarle tanto peso que tenía esa palabra en mi vida, en mi existencia, en mi historia. Y ya ahorita lo veo como quizás un concepto de origen, de creación, de un lado más amable, ¿no? De posibilidades. Okay. Hace unos 20 años, ¿qué peso traía este concepto? ¿Traía una energía, traía una emoción, traía una imagen? ¿Qué venía a la mente esa idea? Traía la imagen de lo que era en ese referente? momento mi referencia, que era mi madre, ¿no? Que era este poder, esta fuerza, esta lucha con ella, y era algo pesado, muy denso e intenso para mí. ¿Cómo experimentaste esa parte de ser hija y entender esa relación que luego... Yo no tengo hijos, no tengo esa contraparte de decir, estoy pagando las que hice, o no sé, cualquier idea que te dé un poco de perspectiva también, de pensar en qué clase de hijos fuimos, porque creo que cuando estamos solo siendo hijos pensamos más en qué clase de padres tenemos, qué clase de madres tenemos. Sí, hay una frase que yo escuché, que uno se vuelve buen hijo cuando se vuelve papá. Porque te caen tantos veintes de lo que tú hiciste como hijo, que entiendes por qué tus papás hacían ciertas cosas contigo, que en su momento reprochaste por decir, ay, no deberían de hacer esto, no, podrían ser mejores. Pero cuando tú te vuelves papá, entiendes la visión que ellos tenían como papá de cuidarte, protegerte, y que ellos estaban a cargo de ti, y dices, no, pues sí es diferente. Porque estando de hijos, uno no mide las consecuencias, claro. Y siendo papás, te preocupa todo y quieres salvarlos de todo, y sabes que es tu chamba estar ahí. Entonces te caen muchos veintes de lo que ellos hicieron y dices, hoy discúlpame, porque en ese momento como hijo no entiendes muchas cosas que como papá ya entiendes y dimensionas y dices, claro, lo hacían por esto. Específicamente, en tu experiencia como hija y como madre, ¿cuál es la diferencia más marcada de la relación de una hija mujer con mamá a una hija mujer con papá? Creo que la mayoría de las mujeres nos damos una idea de mi relación con mi papá era de este tono, y mi relación con mi mamá no siempre era de ese tono. Pero ¿cuál crees que para ti sea esa parte marcada? Pues yo creo que sí influye mucho el género, porque como género, tú siendo mujer con papá,
buscas ese complemento que después vas a buscar en tu pareja, inevitablemente, ¿no? Esa energía masculina. Claro. Y como mamá es esta lucha para desprenderte de ella. Que me imagino que también pasa con hijos hombres, pero como esta cuestión de género también busca el complemento y este equilibrio de las dos energías, cuando son las mismas chocan más. Chocan más y por eso yo me sentía mucho en lucha con mi mamá de yo no quiero ser como tú, pero para no ser como tú me tengo que alejar mucho para ver y encontrar quién soy yo y ya después regresar a ti y ver en qué compaginamos y qué no, porque si yo me quedo junto a ti, nunca me voy a encontrar yo. Y esta energía de lucha de nunca va a encontrar el equilibrio hasta que no sepa quién soy yo. ¿Crees que como mujeres vivimos en alguna especie de sombra de la madre? Ya sea en lo económico, en el nivel de madre que fueron para nosotras, en que exista esta parte de los zapatos que tengo que llenar. Creo que ya en automático tenemos esta percepción de ser mejor madre que mi madre, ser mejor padre que mi padre, es la regla básica, mejorar en la línea de descendencia. ¿Tú experimentaste esta sombra en algún momento? A nivel profesional, a nivel familiar, a nivel algo. Claro, yo creo que todos lo experimentamos porque es la carga, pero también imagina que es tu único referente desde, o sea, es lo primerito que ves. Ves a una mujer y tú cuando eres pequeña quieres ser como esa mujer, porque es el único referente que tienes. Ya cuando llegas a la adolescencia dices, esto no está padre de ti, y empiezas a cuestionar las cosas que hay ahí. Dices, yo no quiero, y ahí es donde te replanteas el ser mejor. Y cuando yo tenga hijos, yo voy a hacer esto diferente que tú, porque esto no me está gustando, como hija, que lo hagas conmigo. Pero yo creo que en ese ínter es natural y es bueno, sano, encontrarte a ti primero como persona, para luego definir qué es lo bueno y malo que tú tuviste de esa mamá o de esa referencia, porque mucha gente crece sin esta referencia también. ¿Quién soy yo? Y qué es lo que traigo para ver qué es lo bueno y malo que voy a replicar ahora con los míos, que muchas veces se guardan en el disco duro del subconsciente muchas cosas que ni sabías que estaban ahí, pero cuando eres mamá, que a mí sí me pasó, de la forma en la que yo empiezo a regañar a mis hijas, inconscientemente dije, pero Dios mío, soy mi mamá. Hay un eco. Exacto, y las estoy regañando igual que ellas, que fue algo que yo dije que nunca haría conscientemente. Pero está saliendo en este momento disparado y qué está pasando y te desequilibra y dices, pero si yo dije que nunca iba a hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo y desde dónde viene, no? Si según yo ya había trabajado en mí, yo soy toda zen, ¿por qué las estoy regañando igualito que mi mamá me regañó? Así las mismas idénticas palabras. Bueno, pues porque se guarda en el disco duro y entonces ahí lo traemos desde la infancia. ¿Crees que esa sensación viene de una búsqueda interna de ser mejor que mamá o de evitar generar en tus hijos las emociones que tú sentiste con esas respuestas? Yo creo que viene de ambas. Siempre buscas evolucionar y ser mejor que ellos, porque sabes que lo que te dolió, que ellos hicieron, lo puedes evitar o lo puedes mejorar de cierta forma. Y por el otro lado, como bien dices, para que ellos no vivan la misma emoción de la que yo fui sujeta. Cuando yo las regañé en ese momento que me percaté de que lo estaba haciendo igual, yo veía ese miedo en su mirada que yo también recordé que tenía de niña y yo dije, sí es cierto, yo no voy a hacer eso. Porque a mí me daba terror y ya van a llegar mis papás y me van a regañar porque no hice tal o cual, la tarea, lo que sea. Me daba terror. Y yo dije, ¿por qué les daría ese terror a mis hijas si yo no quiero ser un terror? Yo quiero ser alguien amoroso a quien acudan y digan, no, yo quiero llegar por un abrazo de mi mamá, no, va a llegar esta y me va a regañar. Que era lo que yo pensaba, ¿no? Con mi familia. ¿Has escuchado alguna respuesta que te den tus hijas que digas, yo contestaba eso o yo decía eso? A veces sí, pero es más bien como en este punto del déjame ser yo, no me digas qué hacer. ¿A qué edad te empezaron a decir eso? Pues yo creo que muy temprano, porque yo pensé que iba a llegar en la adolescencia y ahorita tengo una de 10 y de 7 que ya me lo dicen, ¿no?
Y ya lo decían, yo creo que desde más chiquitas. De yo sé hacer esto, mami, yo, pero yo sé cómo, yo te voy a enseñar. No, yo sé, mamá. ¿Cómo fue esta transición desde que te cae ese 20 de voy a ser mamá? ¿Cómo fue ese proceso desde saber que ibas a ser mamá, prepararte para ser mamá? Y si compaginó cuando ya tenías a tu bebé, de decir, sí se siente como pensé que se sentiría, o cómo fue ese proceso. Lamento el spoiler para las que no son mamás, pero nada te prepara para ser mamá. Y lo que tú puedes idealizar y romantizar de lo bonito que se va a sentir ser mamá, va a llegar el hijo que te diga, ay, ¿qué crees? No es así. Y te va a demostrar todo lo que no es, que tú romantizaste y pensaste que podía ser. ¿Qué fue lo que más romantizaste que dijiste, definitivamente esto no es lo que pensaba de la maternidad? Que yo iba a poder ser mamá y saber qué hacer en cada momento. Yo dije, claro, yo estoy lista, yo estoy preparada porque ya tuve a mis hijos relativamente grandes, no tan chiquita, ¿no? Fui mamá a los 30 años y dije, claro, o sea, ya tengo experiencia, tengo hermanos chiquitos a los que cuidé. Y claro, o sea, claro que puedo ser mamá. Pues no. Llegó la familia y no, dije, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se come? No sé qué hacer. Me apaniqué. Pero al final sí creo que toda nuestra naturaleza nos prepara, y aunque desde la cabeza pensemos, no está fácil, no voy a poder, esto es muy difícil, siempre sí se puede, ¿no? Solo hay que estar en nuestro centro, en nuestra calma, saber quiénes somos y decir, sí puedo. Ahora, ¿cómo lo hago? Un paso a la vez, porque a veces nos cargamos como mamás de tantas cosas y actividades mentales que muchas veces no alcanzamos, ni por el número de hijos, ni por la vida, ni por el trabajo, y es tanta carga mental que a veces colapsamos, muchas veces colapsamos. Y cuando estamos en ese colapso, yo se lo digo mucho a mis amigas que son mamás, un pasito a la vez. O sea, sí tienes 1000 pendientes, sí, pero uno a la vez va saliendo. Así salgan 20 días, en 3 meses, vas a vivir, ¿no? Y en el proceso se van a sumar más cosas que hacer. Un paso a la vez, los que puedas. Si hoy puedes hacer 5, bien. No te juzgues si puedes hacer hoy 5, mañana a lo mejor puedes hacer 3 y también está bien. Y pasado mañana vas a poder hacer 25 y también está bien. Un paso a la vez, las que alcances, las que puedas, porque es lo que hay. Y tenemos que, sí, muchas veces hacer malabares con el tiempo, con la capacidad mental que tenemos, física que tenemos, porque a veces cuando los hijos están pequeños no puedes dormir, ¿no? Alguna vez leí que empiezas a dormir igual que antes de tener hijos después de que tienen 6 años. Entonces 6 años te las pasas en vela. Y está bien, nuestro cuerpo es capaz de hacerlo, pero a veces estás histérica porque no dormiste. Un paso a la vez. ¿Cómo manejas esos cambios de...? Porque la falta de sueño nos da cambios de humor y de perspectiva. Yo recuerdo que en algún lugar leí que hay un grado incluso de alcohol a la falta de sueño, que es como si estuviéramos borrachos de sueño. ¿Cómo vas manejando esto aunado como a este ser madre que ahorita está como muy abierto ya a poner a debate que no hay mamás perfectas, que la maternidad es un proceso orgánico que se va gestionando, pero que hace unos 10 años no lo poníamos en duda, la madre era esta imagen, y si una mujer no se adaptaba por completo a la madre, ya había fracasado como mujer. Ya ahorita creo que entendemos que se trabaja, se es madre, se tiene una vida personal, se tiene una vida de pareja, se tiene una vida de amigos. La mujer es todo un espectro de posibilidades dentro de sí misma. Entonces, con ese cambio y ver la realidad diferente, con la falta de sueño, con todas las responsabilidades, con un bebé que no puede hablar y decirte, tengo hambre, tengo sueño, ¿cómo lo manejaste tú? Pues no darle gusto a la gente. O sea, tú tienes que ver tus alcances, tus posibilidades, y pues yo sé, o sea, ahorita la sociedad se ha vuelto muy exigente de que la mamá trabaja, tiene tiempo para hacer todo y nos volvemos unas super mamás, y por querer cumplir con todo estallamos.
La verdad es que a veces no podemos. Yo, la verdad, para concentrarme en hacer una cosa la tengo que hacer muy lenta y con mucha conciencia de porque quiero que me salga bien, porque soy muy perfeccionista. Dije, no voy a alcanzar a hacer las 25 cosas que cuando era soltera y ahorita tengo otras 30 cosas más que hacer con el bebé. 50 y tantas cosas no puedo. Entonces, ¿qué cosas sí? ¿Qué cosas son prioridad? Entonces empecé a gestionar mis prioridades y no juzgarme porque no puedo ser la mamá que en el Facebook sale que mamá luchona y que hace todo y que no hace 50 cosas, hace 200 al día y tú no puedes, ¿no? Porque si yo me comparo con esa mamá, pues claro que soy una basura porque ella sí puede y yo no, ¿no? Pues es reconocer mis capacidades y lo que yo sí puedo hacer y lo que yo sí quiero hacer y cuáles son mis prioridades, porque para mí mi prioridad, que a lo mejor en ese momento fue, si mi bebé se quiere dormir en mis brazos, me vale 2 horas aquí y me voy a dormir con ella porque yo la quiero tener aquí, porque yo la quiero cargar. Y mucha gente me decía, pero hay canguros y la puedes hacer cargar y mientras haces cosas, pues sí, pero no quiero, no me quiero mover porque va a llorar y porque no le estoy dando esa paz y esa tranquilidad que yo le quiero dar, y eso para mí es prioridad. Y ahorita son unas niñas que yo les digo, te tienes que ir a dormir, van y se duermen. No están como he leído, sé de niños que, mamá, ven, porque tienen esa ansiedad de te vas a ir. Ellas no, dices, duérmete, se duermen, ya. Y ahora entiendo que es por esa tranquilidad que les di, probablemente, no lo sé, no soy científica, pero de saber que están bien y en paz, durmiendo, porque la mamá siempre va a estar ahí. Fue esa confianza que les di, que para mí fue prioridad. Poner prioridades. Algo que admiro mucho de ti, de las ya varias horas que hemos tenido de charla, es esta forma en cómo has evolucionado a través de tu autopercepción a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel social, que es muy completo, que es algo que yo admiro y respeto mucho en cualquier ser humano, porque no es fácil llegar a esa búsqueda del equilibrio. Cuando tú trabajas más a fondo en esta parte, que vamos a resumir en trabajar en ti, ¿ves un cambio en tus hijas? ¿Hay alguna proyección directa donde digas, órale, yo trabajé este tema y mis hijas como que a la semana lo absorbieron, o crees que traen su propio rumbo y tú vas independiente? Primero que nada, muchas gracias por esas palabras bonitas. Yo siento que sí se refleja. O sea, sí, a lo mejor es una frase trillada, pero mientras la mamá esté bien, los hijos van a estar bien. Porque si tú estás colapsando, los hijos inevitablemente colapsan. O se tratan de volver salvadores de mamá también. Claro, porque la ven cayéndose y desmoronándose y yo lo que he leído mucho es que tú les das esa seguridad y ese amor incondicional como mamá a mí me toca. Entonces, si no ven eso en mí, ellos no lo van a tener por el resto de su vida. No van a saber que este es un lugar seguro. Y si mamá no es el lugar seguro, entonces ¿cuál va a ser su lugar seguro? Cuando la vida se ponga fea allá afuera, aunque tengan 40 años, no van a tener el lugar seguro al que regresar. Si yo no soy y les demuestro que yo soy eso. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mí y empiezo a cambiar estos patrones, ya no les voy a gritar, ya no les voy a hablar como mi mamá, porque yo no quiero ver eso. Empecé a tomarme mis 2 segundos, respirar, ahorita voy contigo, espérame tantito, me calmo y regreso y no pasa nada. No, si se cayó el agua no pasa nada, la limpiamos, mira, no te voy a regañar. Ya omití el regaño, ya fue, los actos tienen consecuencias, y cuál es la consecuencia, que vas a limpiar. Y ahora ellos llegan y, mamá, tiré esto, pero ya lo limpié, y ya pasó esto, y ya todo está bien. Padrísimo, ya ni me enojo, porque ellos ya entendieron que ya no hay regaño, ya hay consecuencia, ya liberaron la consecuencia, y ya no pasó nada. Lo tiré, lo levanto, y no pasa nada, porque así es la vida, me equivoco y me levanto y lo vuelvo a hacer. Y no pasó nada. No pasa nada. ¿Tú experimentaste esa seguridad en tu juventud? Pues claro que no. O sea, a mí se me regañaba y mi mamá decía, estás mal y estás tonta porque la tiraste y no sé qué. Pero claro, si tú entiendes que ellos vinieron de mamás que también se comportaban así, pues entiendes que van a replicar eso. Y en ese momento mi mamá, que trabajó desde los 14 años, no tenía tiempo
para hacer introspección, porque trabajaba de 8 a 6 de la tarde. Entonces no tenía tiempo de hacer este trabajo interno. Yo afortunadamente lo tuve y también la intención, y por eso ahora dije, voy a romper ese patrón, porque yo no quiero que mis hijas crezcan igual que yo, con ese miedo de me voy a equivocar y es lo peor del mundo y no me puedo permitir fracasar. Sí puedes, y te puedes levantar y te vas a caer las veces que quieras y te vas a levantar las veces que tú quieras más. Porque se puede, porque yo soy ese lugar seguro que no te va a regañar, al contrario, te voy a apoyar y te voy a impulsar para que lo hagas. ¿Cuál es la emoción más frecuente en los primeros años de estar a prueba y error? Que tú como mamá también creciste y todos tenemos implícito el yo como mamá doy la orden y tú como hijo obedeces. Fácil, la ecuación está bien fácil. Tú obedeces y todo te va a ir bien. Pero ¿qué pasa cuando llega la adolescencia? Ya no quiero obedecer porque ya estoy cuestionando tus reglas, tus cosas y que no me parece como lo estás diciendo y que tú dices, pero yo ya lo probé, a mí me salió bien y si lo haces va a salirte más fácil. Pero esa es una posibilidad. Y entonces vienen hijos maestros, como todas las madres los tienen, y te demuestran que lo pueden hacer de otra forma que tú nunca probaste, ni te imaginaste, y te van a poder decir, me equivoqué, tenías razón, o mira, salió mejor. Pero como mamás no tenemos la capacidad de decir, ok, prueba y yo voy a estar aquí soportando eso. Porque sería más fácil seguir la ecuación de obedece y todo sale bien. Porque yo ya probé que sale bien por ese lugar. No evolucionaríamos. Seguiríamos en los mismos patrones generaciones y generaciones. Sí, pero como mamá te cuesta mucho soltar esa parte. De decir, te vas a equivocar, te puedes dar en la madre, chocar contra el muro, romperte la cabeza y me va a doler más a mí verte romperte la cabeza ¿Qué a ti? que a ti. Esa es la parte que más cuesta con mi mamá. ¿Cómo explicarías esa sensación? O sea, porque lo he escuchado mucho de... Hasta cuando de chiquita te llegaba la cachetada ocasional y la respuesta era me duele más a mí que a ti. ¿De dónde viene esa respuesta? Porque yo creo que como mamá tienes una cosmovisión más amplia de lo que puede pasar, ¿no? Es como el niño que se sube al árbol, te vas a caer, te vas a caer. Tú sabes que se va a caer, que se va a dar en la madre, pero el mal golpe no lo puedes controlar. No sabes si se va a romper la cabeza, si se va a romper un brazo, una pierna, un pie. Si tú estuvieras segura que se va a romper el pie, pues que se caiga y ya se lo enyesamos. Si se rompe la cabeza y ahí queda, no te lo vas a perdonar. Entonces le vas a decir, te bajas y aunque sea cachetadas lo bajo, porque prefiero eso a que se rompa la cabeza y ahí quede y yo me quedé huérfana de hijo, ¿sabes? Entonces es bien fuerte porque tú tienes esa cosmovisión que el niño no tiene. El niño se está divirtiendo y no mide la consecuencia. Pero tú como adulto sabes que esa es una posibilidad. Entonces necesitas frenar eso. Entonces a veces también hay dichos de, no, más vale una cachetada a tiempo, ¿no? Ese es el tema. Y esa es la ambigüedad que dices, pero o sea, sí, pero no. Porque yo no quiero llegar hasta ese extremo, pero a veces tienes hijos que te llevan a ese extremo. No, y dices, claro. pues no hay de otra, ¿no? La idea básica de la madre es mantener vivo al hijo para que el hijo siga su curso. Y socialmente la pérdida de un hijo increpa un fracaso dentro de la paternidad o la maternidad. O sea, casos que vemos en Facebook y todos los comentarios, ¿y la mamá dónde estaba? Ya ahorita empiezan los comentarios de ¿y el papá dónde estaba? Pero directo se va a la mamá. La mamá Claro. dónde estaba, la mamá qué estaba haciendo, por qué no se hizo cargo. En casos a veces de personas ya de 18, 19, 20 años que todavía se increpa mamá debía de estar ahí. O sea, volvemos a esta imagen de la madre y todo lo que debe de implicar. ¿Cómo empezaste tú a trabajar esta idea de la madre? Bueno, por lo que hemos platicado, sé que fue desde antes de ser mamá que comenzaste a trabajar con eso. ¿Y qué sientes que benefició para el momento donde ya fuiste mamá? ¿Cómo lo empezaste a trabajar y cómo te benefició al momento de ser mamá? Sí benefició. Pues yo creo que sí benefició porque todas las mamás hacemos a prueba y error. Entonces con mi primera hija, que fue una hija adoptada, porque era hija de mi esposo, empecé a ser mamá y a ver cosas que a mí no me eran congruentes con mi propia educación,
de la que ella venía, y entonces decía, bueno, pero a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta, voy a investigar qué es lo mejor para ella. Y empecé a investigar y a adentrarme en cómo ser mamá, porque yo no había sido su mamá desde tenerla en el vientre. Y entonces había cosas que yo probaba con ella y decía, no, pues esto es que no va con su personalidad, nunca va a pasar. Pero a lo mejor ya siendo mamá de mi propia hija, de la que sí tuve en mi vientre, que empiezas a ver también cambios de personalidades y cosas, lo que me funcionó con la grande no me funciona con la segunda, y por supuesto no me funciona con la tercera, pero sí abona, porque al final ya lo probé aquí, ya sé a lo mejor la metodología de probarlo aquí, ya lo volví a implementar aquí, pero es más rápido, y ya vi que aquí no funcionó, aquí por supuesto en la tercera tampoco funcionó, pero ya es más rápido cómo lo implementas. Entonces sí abona, yo siento que hizo la tarea de ser mamá de las otras dos más fácil. Y retomando lo que platicábamos de que alcanzas a ver todas las posibilidades cuando solo está bajando la resbaladilla tu bebé, eso genera ansiedad, o sea, eso al final puede ser algo tan simple como, ay, a lo mejor se me cae, que creo que eso es más tendencia masculina. La mamá siento que sí tiende a ver 10.000 escenarios como Doctor Strange. Sí. El papá es como, pues, si se da en la torre, pues se va a dar en la torre, una enyesadita no pasa. ¿Cómo se maneja, cómo se trabaja con esa ansiedad de estar pensando en todas las posibilidades de que esto puede salir mal? En todo, en la escuela, en el parque de juegos, en la casa, con la familia, cuando la pierdes de vista que está jugando. ¿Cómo le haces? Sí, pues el papá es más hacia aprender a, ¿no? Pues que se enferme. Exacto, pues hacia aprender a que no tiene que comer tierra, ¿no? No pasa nada. Pero la mamá es de no, porque si come tierra le da diarrea, y quién se va a chutar la cuidada del chamaco y la comprada de medicinas y llévalo y tráelo al doctor. Ya vimos todo eso. Y tu mamá hacia aprender a, porque no te toca todo lo demás. Pero como mamá yo creo que tienes que hacer un equilibrio entre el riesgo-beneficio. Entonces tú dices, a ver, si lo dejo comer tierra, va a pasar todo esto, me la aviento con tal de que aprenda, por su propia experiencia. Claro. Hay veces en que dices, no por su propia experiencia, si se rompe la cabeza no va a estar padre ni para nadie, ¿no? Porque le va a quedar una cicatriz, porque quién sabe si salga vivo. No hay ese equilibrio, entonces no vamos a ni siquiera correr el riesgo. Entonces es riesgo-beneficio, que hay cosas que ya puedes empezar a soltar, y obviamente las cosas que yo calculé con la primera niña, que a lo mejor era más tranquila, con la tercera que se trepa a los árboles y yo ni me doy cuenta, me lleva más trabajo calcular esos riesgos y saber cuánto puedes tirar la liga, de cuánto chance le puedo dar de experimentar, porque al final nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Cuándo empiezas a identificar que la personalidad de cada uno es diferente? ¿Desde el vientre o ya cuando nacieron, al año, a los 2 años? ¿Cuándo la personalidad empieza a salir a tu perspectiva de la experiencia que tienes con tus hijas? Pues mira, espiritualmente dicen que el alma entra al cuerpo físico de un niño a los 4 meses dentro de la panza. Y yo te puedo decir que desde que están ahí detectas ciertos comportamientos que se van a llevar por el resto de sus vidas. A lo mejor de mi niña adoptada, pues yo no tuve esa experiencia con ella, pero desde que la conocí hay rasgos de su personalidad que sé que no van a cambiar, no han cambiado en estos 11 años que llevamos juntas. Ya va a ser así, y quizás muera así, pero ya será su elección. Y de las otras también, o sea, la de 10 años, a los 2 años ella me dijo, yo me baño sola, tú salte del baño. Y yo dije, lo hará bien, no lo hará bien, pues está muy chiquita, pero ella lo hacía perfecto. Y es su personalidad de yo me hago cargo de mí, que hasta la fecha tiene. No es una niña problema, porque es muy madura para su edad, siempre lo ha sido. Y la chiquita yo vengo a divertirme. Me rompa lo que me rompa y ella hace lo que quiere. Y esa es su personalidad. Entonces las empiezas a detectar, a veces sí desde la panza, a veces no.
pero eso te lleva a que no puedes ser la misma mamá con cada hijo que tienes. Cada hijo tiene diferente mamá, aunque sea la misma. Exactamente. ¿Tú experimentaste eso como hija también? Que tuviste una mamá tú y sientes que tus hermanos tenían otra mamá completamente diferente. Chistosamente, ahorita que somos adultos y platicamos, digo, pero ¿dónde estaba yo? Esa mamá yo nunca la vi, la que tuviste, porque pues todos traemos unos lentes desde el cual vemos nuestra realidad. Y sí, así es. Yo creo que yo tuve una mamá diferente a la de mis hermanos. Yo creo que mis hijas tienen una mamá diferente también. ¿Qué piensas de este concepto o idea construida de, vamos a comenzar con mala hija? Porque creo que todas somos hijas, no todas llegamos a madres, pero desde el hija, que es lo primero que vivimos, ¿cómo comienzan a hacer esta idea a nivel personal? Más allá de que lo digan a nivel social, de tu tía llegue y no, sí, es una pésima hija, o no, o sea, a nivel personal es un estigma muy fuerte que hemos platicado que viene desde la religión, desde el honrarás a tu padre y a tu madre, desde el son la plena autoridad, se dice sí, no se pregunta por qué. ¿Cómo se empieza a fijar esta idea de mala hija y qué consecuencias crees que puede tener? Pues volvemos al constructo de la sociedad que te dice la mamá da la orden y la buena hija obedece. ¿Y quiénes son las malas hijas? Las que no obedecen. ¿Pero malas para quién? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque a lo mejor yo fui una mala hija porque yo quería romper los patrones que traía mi mamá, que yo no quería replicar con mis hijas. Y para ella soy una mala hija en ese momento de mi vida. Pero porque no obedecía a sus cosas, a sus reglas y a alinearme a lo que ella quería para mí. Entonces, ¿bueno y malo para quién? Deberíamos de preguntarnos. Para mí fue lo mejor que pude hacer, porque ahora les ofrezco desde ese ser mala hija y no seguir las reglas y los patrones, una mejor mamá a mis hijas. Para mí fue bueno ser mala hija. Para mi mamá no creo. ¿En qué momento es tu primer recuerdo de sentir estoy siendo una mala hija o haber escuchado externamente que eras una mala hija? Desde, yo creo que mi mamá me lo dijo cuando yo empecé a no querer necesitarlo. Ok. Entonces ella siempre necesitó a su mamá, ya siendo adulta, y cómo es que yo no la iba a necesitar, cómo es que yo me iba a comprar mi carro, cómo es que yo me iba a conseguir mi trabajo, cómo es que yo me atreví a estudiar. Ok, vamos entrando en un tema bastante interesante. ¿Cómo impactó eso en ti? Pues en que yo sentí ese rechazo de ella. Si yo no me alineaba, ella me rechazaba y me hacía sentir mal porque no estás haciendo y no estás obedeciendo. Y tú tienes que obedecer porque ese es tu trabajo de buena hija. Y tu éxito tenía el costo de ser una mala hija. Claro. Cuando haces esta conexión de ideas, porque obviamente en lo que ese pensamiento se equilibra y creces con él, o estás bien en una o estás bien en otra, o estás priorizando ser buena hija, o estás priorizando tener la vida que quieres, que deseas. Claro, pues es que experimentas. O sea, yo intentaba decir, bueno, me porto bien y hago lo que ella quiere, y de todas formas sentí el rechazo, ¿no? Y entonces yo decía, si de todas formas me vas a rechazar, pues mejor hago lo que quiero. Mejor soy feliz. Mejor soy feliz. Y busco por mi felicidad. Porque al final yo sé que tengo que irme por este camino. Y es donde apelas a tu intuición, a tu saber personal de decir, yo quiero hacer esto. Y ojo, a veces venía, en mi caso, hablaré por mí, yo quería conseguirme mi trabajo, estudiar una carrera, porque ella me había enseñado que ella era una mujer trabajadora. Entonces yo, en mi niñez, dije, yo quiero ser como mi mamá. Siempre nace de una admiración. Claro. Pero ella decía, sí, pero nomás en un trabajo chiquito como yo. O sea, ¿cómo tú vas a ser la patrona? No, tú tienes que ser empleada, como yo. Yo no quiero. Yo quiero ser independiente.
yo quiero estudiar una carrera, no nada más ser empleada. Yo quiero darme mis gustos, porque eso quiero, porque eso me va a hacer feliz. Pues no, porque como mamá también yo creo que llegas a ese conflicto existencial de que sí, mis hijitos, y yo los tengo abajo de mis alas como mamá apoyo, pero no quiero que salgan más allá. Porque donde descubran que hay algo mejor que yo, ya no me van a hacer caso. ¿Cuál es el miedo ahí? Porque eso puede extremarse muchísimo. Puede extremarse a enfermedades físicas, puede extremarse a un tipo de manipulación inconsciente en el que procuro que no te dejes a costa de mi propia salud, a costa de mi propio bienestar, a costa de que incluso muchas veces no los quieren ni siquiera ahí y se nota que les quitan su paz mental, pero hay una fuerza más grande de no soltar. Porque hay un beneficio implícito. ¿Cuál podría ser ese beneficio? Pues yo creo que difiere en cada caso, ¿no? Conocí una vez en una charla a una señora que decía, es que yo ya les di todo a mis hijos y no se van y viven en mi casa y me generan problemas. Y le decía el ponente, bueno, pues córrelos. No, ¿cómo los voy a correr? ¿A dónde se van a ir? Pero te están generando enfermedad y te están quitando tu dinero y tu casa y tu espacio. Pues sí, pero son mis hijos. ¿Y cómo voy a ser una mala mamá y los voy a correr a expensas de quién sabe dónde se vayan a ir? ¿Cuál es el beneficio que obtienes? Indagando, haciéndole preguntas, optó por decir no estar sola. No quiero quedarme sola. Entonces estás recibiendo un beneficio, te quejas porque es muy caro el precio que estás pagando, pero el beneficio es no estar sola, porque ahí tienen a toda su familia, entonces tu casa siempre está llena y tú siempre quieres tu casa llena, porque ¿qué vas a hacer sola si no sabes estar sola? Out, ¿no? Sí. Entonces en mi caso mi mamá era, yo no quiero que crezcas más que yo. ¿Crezcas más que yo? Porque entonces si tú eres más grande que yo voy a llegar a ser insignificante para ti y voy a perder mi autoridad contigo y ya no te voy a poder manipular. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo no sé hacer eso porque yo soy tu referente, la que te dice qué hacer y qué no hacer, y tú me tienes que obedecer. Y cuando yo caí en la cuenta de eso fue como, caray, o sea, se va a sentir desempoderada. Pero a cambio entonces yo tengo que dejar de hacer lo que yo quiera, dejar de crecer, dejar de hacer mi vida para que mi mamá no se sienta mal, para que no se sienta chiquita, para que me siga manipulando, porque ya me di cuenta que esa es la razón, que entonces ya no me va a poder manipular. Y en algún punto de mi juventud, sí llegué a ver la poquita cosa, porque ella nada más estudió hasta la secundaria. Y entonces yo tenía más conocimiento y me sentía en mucho más soberbia porque yo era más que ella, porque yo había estudiado más. Pero pues yo siempre lo veo como de los 20 a los 30 años, yo me separé de mi mamá. Y lo más lejos que se pudo, para descubrirme, entenderme, encontrarme. Pero después de los 30, que probablemente fue porque fui mamá, entendí todo lo que como hija mal hice, la juzgué, cómo la minimicé, y quise entonces regresar a resarcir esta parte en la que nos lastimamos, porque yo también la lastimé, sí quitándole ese poder sobre de mí, sí haciendo lo que me daba la gana, no dejando que ella me manipulara ni que interfiriera en mis decisiones, y minimizándola. Y lo que más me dolió fue entender que la minimicé cuando ella me dio la vida, cuando ella dio todo y por lo menos me mantuvo viva. Cuando yo fui adulta y me enteré de mujeres que abandonaban a sus hijos ahí en terrenos o en los baños, o simplemente los regalaban o simplemente los mataban de hambre, decía, esta mujer no hizo eso por mí, por algo ha de haber sido, o sea, sí verdaderamente me quería. Me dio la vida y aparte me la preservó.
Y lo hizo de la mejor manera que pudo con lo que tenía, porque ella de dónde vino. Porque como era mi abuela, y le empecé a preguntar y me empecé a acercar a ella de, oye, ¿cómo era esto? ¿Y cómo era lo otro? No, pues yo tuve esto. Y me di cuenta de todas las carencias que tuvo, que dije, ¿quién soy yo para exigirle tanto? Que en mi juventud no entendía, ¿no? Yo pensaba en mi burbuja que ella también mantuvo, que ella tuvo una bonita vida, una bonita infancia, y no fue así. Entonces ya reconocer esta parte desde el adulto consciente o en proceso fue un poco catártico también, y fue pedirle perdón y disculpas y entender que ella hizo lo mejor que pudo. Y que entonces mi chamba era hacer lo mejor que pueda con las generaciones que vienen. Y que es justo que ella quiera y no quiera sanar ciertas cosas, porque a lo mejor todavía le duele. Y está bien. Y yo tengo que hacer las paces con esa persona y dejarla estar en su proceso de querer o no querer sanar ciertas cosas. Aunque a mí me reboten, ¿no? Porque pertenecemos a la misma familia y al mismo árbol. Pero yo darme cuenta que yo no lo puedo sanar. Desde mi historia, desde lo que a mí me rebota y lo que a mí me atañe. Trabajándolo desde contigo primero, hay un punto que yo lo experimenté en mi vida personal y en mi caso personal con mi madre, que creo que es un tema, hay un término un poco burdo de cómo los hombres eventualmente tienen esta gran pelea con el papá, que en una muestra de fuerza física hay unos que sí llegan a los golpes, hay otros casos que no, pero en la mayoría he escuchado muchos hombres que llegan a ese punto con el papá de desacuerdo, que en una demostración física el papá se da cuenta que físicamente no le va a ganar en una pelea a golpes a su hijo, y a partir de ahí hay una ruptura, o sea, hay un desconecte donde el papá ya respeta, simplemente porque ya la última autoridad que me quedaba era la física, ya se rompió. Las mujeres siento que tenemos un proceso similar, algunos llegarán a lo físico, en mi caso nunca he llegado a lo físico con mi mamá, pero sí hay esta parte de no sé cómo lo percibes tú, cómo lo llamarías, autoridad, de esta percepción de el león busca ganar su melena en las mujeres, porque es un proceso doloroso, donde lo platicábamos hace unos meses, que era como un celo de la mamá de la juventud, algo así me planteaste. La mamá envidia la juventud de la hija. Yendo a terapia, ¿no? Con mi niña grande de muchos puntos en discordancia que había de nuestra educación y la educación de la que yo venía y la que yo quería implantar y la educación que ella traía, fue mucha lucha, por llamarlo de algún modo. Y yo me metí mucho a terapias con psicólogos para tratar de entender qué era lo que yo tenía que trabajar en mí para ser esta mejor mamá para ella. Y desde ahí, ¿cómo te diré? Una psicóloga me explica que si hay un síndrome en el que tú la ves que va creciendo como una flor hermosa, llegan los galanes, llega el novio, la trata bien, y tú, en tu hoy, aquí, ahora, dices, ah, caray, yo llevo 20 años de casada y no tengo al galán que me trae flores todos los días y que está ahí, que es súper amoroso. O sea, yo volteo a ver y ¿qué tengo? Ay, esto ya no me gusta. Entonces empiezas a caer en conciencias, pero es un síndrome porque te empieza a dar un pequeño recelo de que ella está subiendo, está floreciendo y tú ya te estás marchitando. ¿Y en qué momento te estás marchitando? Porque cuando te juntas con gente más grande, pues te ven como la joven. Pero cuando estás entre los chavos, te sientes marchita. Y en ese momento me lo explicó porque me dijo, tu mamá se comportó así porque te vio así. Y hay mamás que como no están conscientes de este síndrome, se empiezan a enojar con la hija y a tener estos celos y a comportarse como la hija,
porque quieren vivir a través de la hija lo que no vivieron. Y yo me acuerdo de mi mamá que se enojaba y me decía, ten muchos novios porque yo me casé con mi primer novio. Pero cuando los tenía decía, no hagas esto, no hagas el otro, no me gusta cómo te abraza, no quiero que te estés besuqueando aquí en la casa, no quiero que te abrace por atrás, no quiero. Yo decía, entonces ¿para qué me dice que tenga novios? Porque como ella no los tuvo, era ese celo de, yo no los tuve, yo no experimenté, a mí nunca me abrazaron así. Pero era este diálogo interno que ella tenía, que yo ni por acá me pasaba, y yo decía, no entiendo por qué se enoja si me está diciendo esto. Y había una incongruencia interna en ella de un trabajo personal que no había hecho, que su boca decía sí ten muchos novios, pero pues ya que se los llevaba yo ya no le gustaba, porque ella nunca había vivido eso, y le daba celos, porque ya no lo iba a vivir, porque ya estaba casada. Ya no podía decir, no importa, yo mañana me consigo un novio, yo lo vivo. No. Entonces yo, teniendo a mi hija en estas terapias, caigo en la cuenta de si eso le pasó a mi mamá, me pasará a mí, porque en ese momento mi hija era muy pequeña, tenía 13, teníamos 3 años viviendo juntas, y yo dije, yo necesito hacer el trabajo para darme cuenta cuando llegue ese momento y no sentir este celo, ¿no? Y separar, porque cuando tú ya tienes esa conciencia, ya puedes elegir controlarte o no controlarte. Y en este punto que me decías de los hombres, pues se agarran a golpes, me acaba de pasar con esa niña. Está haciendo box y se cree muy, ¿no? Y apenas que tuvimos una discusión, diferencias, se me paró enfrente, así, a 10 centímetros de distancia, porque yo creo que en el box le dijeron, así intimidas al enemigo, ¿no? Y entonces llega y se me para así, y yo dije, ok, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Y empecé a seguirla regañando y no me hice para atrás de dame mi espacio personal, que era el primer instinto, ¿no? Dame mi espacio, pero si yo daba un pasito atrás, ella ganó. Y ella ganó porque ella quería intimidarme y decirme yo soy más grande que tú. Entonces, cuando yo percibo esto, cuando yo hice preguntas de qué es esto, dije, claro, me quiere intimidar porque así le enseñaron. Pero no va a pasar, muchachita. Porque probablemente tú ahorita eres más ágil, eres más fuerte, eres más joven. Me quedé ahí, la seguí regañando y entonces en un momento pasó por enfrente de mí como diciendo quítate y me empujó. Y yo dije, ok, ¿quieres llegar a esto? Yo soy la adulta, tú eres la niña. Pasó, la verdad, sí, así todo mi cuerpo se prendió, me enchilé y terminé el regaño, haz esto por favor, lo hizo y se fue muy enojada. Yo estaba igual, pero yo no dije nada, estoicamente me metí al baño y dije, me tengo que calmar porque yo soy la adulta. Yo tengo que controlar mis emociones porque en efecto yo llevo más tiempo en este planeta y ya tengo más práctica. Ella es una niña. A ver, Marisa, acuérdate cuando tú tenías 21 años, ¿qué hacías? Yo dije, no, mi diálogo interno fue, yo nunca le traté de pegar a mi mamá. Por mucho que me jodiera, nunca le intenté pegar. ¿Por qué ella sí? Porque no soy su mamá, ¿qué está pasando? Dije, yo soy la adulta, ella es la niña, no significa que lo vas a aceptar, pero tienes que controlar tu emoción y entonces sí habla. Por azares del destino ya salgo en mi modo zen, calmando mis emociones, y me habla y me empieza a decir, y yo dije, sí, desde esta tranquilidad tengo que hablar con ella porque no es algo que voy a dejar pasar, porque es aquí y ahora. ¿Para qué? Como muchas mujeres le hacemos después de 20 años, pero ¿te acuerdas que ese día? No, es aquí y ahora, lo resolvemos ahorita, porque no, después ya ni me voy a acordar. Y entonces llegó y me dijo algo que me estaba buscando alguien, y le dije, y ven para acá, mira, puede que tú tengas más fuerza física que yo ahorita, pero no te quieres enojar conmigo. Le digo, porque al final puede más la inteligencia que los puños. Y te falta experiencia para entender eso también. Yo voy a estar aquí, yo soy la adulta, tú eres la niña, te falta experimentar más. Pero no trates de brincarte la autoridad. Si quieres hacerlo y quieres
quitarte del yugo de la autoridad que yo ahorita represento aquí en tu vida, le digo, puedes hacerlo, pero hazlo por el buen camino. Es más, yo te voy a impulsar a que lo hagas. Trabaja, mantente, hazte responsable de ti misma y cuando tengas todo eso, entonces te puedes ir de mi casa y quitarte ese yugo de mi autoridad, ¿sale? Pero hazlo bien, no nada más por un berrinche. No trates de pelearte conmigo, no lo vas a conseguir. Así no se arreglan las cosas, a golpes no, con intimidaciones no. Te jactas de ser muy inteligente, yo sé que lo eres, ejerce esa inteligencia y controla tus emociones. Porque es una chamba que hay que hacer, hay que aprender a controlar nuestras emociones. Sí. Entonces, si tú quieres golpearme, cago la madre, perdón, está bien, pero tienes que controlar eso. Porque no puedes a todo el que se te pare enfrente y te haga sentir lo mismo golpearlo y hablarle como me estás hablando. Y de entrada yo no te lo voy a permitir. Así que es la última vez. Tienes derecho a enojarte, tienes derecho a molestarte, tienes derecho a debatir. Pero hazlo bien. Y eso es lo que te estoy pidiendo. Por eso fue el regaño. Cuando vayas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas. Ya ni me dijo nada. Se metió muy enojada en su cuarto. Hasta ahorita sigue enojada porque yo creo que está procesando todavía esa información. Y está bien. Pero como mamás tenemos que primero calmarnos. ¿Cómo le voy a dar una cátedra de cómo controlar sus emociones si yo agarro y le pego? Si yo en ese momento que me intimida digo a los golpes y a ver quién sale más herido. Tenemos que ser ese ejemplo. Primero. Nada educa más que el ejemplo, porque yo le puedo decir y decir y decir, pero si no ve que lo estoy haciendo, no lo va a entrar. ¿Qué te funcionó a ti para controlar este hervidero? Y sobre todo en estas etapas de la vida que parece que todo está ocurriendo. O sea, ahorita, por ejemplo, que en mi generación son más los papás primerizos y que tienen bebés. Yo de repente visito casas donde hay niños, niñas pequeños o bebés. Y para mí el punto más frustrante sería no saber si el bebé tiene sueño, hambre, comida. No habla. O sea, si está llore y llore y llore y le das, intentas, desarrollas una frustración. ¿Cómo aprendes a manejar todo ese ciclo emocional de me frustro si no sé lo que tiene el bebé? Aparte estoy trabajando haciendo home office o tengo que entregar este proyecto mañana, planos, que es en mi caso, o traigo esta bronca en la obra. ¿Cómo te regulaste? ¿Cómo aprendiste a regularte? Yo creo que es un trabajo personal que tienes que hacer. Y la biología te ayuda. O sea, tú puedes estar con un grupo de mamás y pueden llorar dos bebés al mismo tiempo y tú sabes cuál es el llanto del tuyo. Porque biológicamente el cerebro de la mamá se conecta con el cerebro del hijo. Entonces yo me acuerdo que con mi hija primera biológica, ella lloraba y a mí me taladraba el cerebro. O sea, yo decía, ¿por qué me pasa solo con ella? Y me ponía bien nerviosa y ella lloraba y yo iba inmediatamente a revisar qué le pasaba. Hasta que caí en la cuenta en un grupo de mamás en un cafecito que lloraba mi hija y me decían, no, es la de ella. Y yo, no, esa es la mía, porque me taladra aquí en el oído su llanto. Iba y era la mía. Hay una conexión, hay una simbiosis que la mamá, el cuerpo de la mamá, y ahora ya la ciencia lo avala, hay células en los hijos y en la mamá que se conservan y que se unen. Y si investigas de este campo cuántico, una célula que está en otro lugar se puede conectar. Conectar con otra. Y yo dije, claro, cuando yo leí ese artículo dije, claro. La ecuación del amor, de hecho, le dicen, cuando dos células conviven, aunque se vayan a dos extremos del universo, van a seguir conectadas. Y sienten. Y sienten lo que siente la otra. Entonces yo decía, esto es lo que me pasaba, esto es lo que me pasa con mis hijas. Entonces la biología te ayuda a saber, esto está pasando aquí, presentí, lo llaman la intuición, porque las mamás tenemos el sexto sentido, ¿no? Pero es eso. Entonces, si tú te puedes conectar con esas células, tú sabes perfectamente lo que está pasando. Y a lo mejor yo que tengo este referente de, bueno, pero tienes una hija biológica y una hija adoptada. ¿Cómo si no compartes estas células con ella? ¿Cómo te puedes enterar?
pero yo te pudiera decir que también es parte de la convivencia. A mí hay veces y gente que llega y me dice, ¿se parece un montón? Sí, te parece un montón a tu mamá, y ella así de... Y yo le digo, ¿para qué le explicas a toda la gente, al frutero? No le vas a explicar, no es mi mamá, fíjese que esto pasó. No, tú diles que sí, ya. Pero como la gente, y ellos mismos por pertenecer, se quieren parecer a ti. Sí. En modos, físicamente hay rasgos que hacen que se parezcan a ti por pertenecer a la familia. Sí, tengo una amiga que su hija justo es hija adoptiva, es hija de él, pero ahorita yo veo fotos y se parece, o sea, yo digo, no manches, está igual a... Iba a decir el nombre, no lo dije. Están iguales, o sea, Claro. es impactante esa convivencia. Y mi amiga la adora, o sea, mi amiga desde que ya se consolidaron como familia, todo, me dijo, yo a mi hija la adoro. Y no tendría distinción nunca de esta parte. Y el ver cómo se ha nutrido esa relación a mí me llama mucho la atención también. O sea, que realmente este amor de madre sobrepasa unas barreras impresionantes. Cuando tú te vuelves mamá de todo. O sea, tú ves a un niño y no puedes verlo llorar. O sea, es una cosa muy extraña que pasa, pero cuando tú te vuelves mamá, tienes la necesidad de ayudar, de hacer por el otro, porque podía ser tu hijo. ¿Qué piensas de este tema del instinto maternal? ¿Crees que es algo nato? ¿Crees que es un mito? ¿Crees que existe? Yo sí creo que te digo, es ese sexto sentido, que sí o sí tienes. Por estas células que compartes, se disparan, se detonan. Ha habido veces que yo estoy ansiosa y la única que está fuera de la casa es mi hija adoptiva. Algo va a pasar, algo... Y después habla y, ay, sí, es que nos atoramos aquí, que no sé qué, pero está bien, sí. Pero yo sabía, yo intuía. Entonces no sé si es tanto instinto como la biología lo determina, el mero concepto, o es que nosotros tenemos esta conexión con el universo, que entramos a campos mucho más allá de lo que a lo mejor los hombres pueden. Porque detectamos ciertas cosas y bueno, mi mamá es igual. A mi mamá de pronto sí le pasan cosas que en una ocasión mi hermano estaba metido en un problema muy gigante. Ella estaba en otro país y habló y me dijo, tu hermano está metido en esto, dime cómo está. Y yo 5 minutos antes me había hablado él diciéndome, estoy metido en esta bronca. Colgué, me quedé viendo a mi hermano mayor y le dije, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que es este problema el que tiene? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no hay manera de que ella se enterara. Acordamos que no le íbamos a decir cuando recibimos la primera llamada. Claro. Regresa de su viaje y me dijo, dime que esto no pasó. Pues, ¿qué crees? Sí pasó. Yo sabía. Y no solo ella, igual mi abuelita, mi hermano el mayor se fue a Europa y en una borrachera me dice, entré a un callejón y me salió un perro, así que yo dije, me va a matar. O sea, no, lo vi muy mal. Al otro día habla con mi abuelita y le dice a mi abuelita, anoche a las 3 de la mañana me paré y empecé a rezar por ti. ¿Qué te pasó? Y él haciendo memoria, pues es que me metí en un callejón y así el perro, dice, y de repente el perro se fue, agachó la cabeza y se fue. Yo no supe qué pasó porque dije, me va a matar. Y cuando mi abuela le habla y le dice eso, dice, con razón, fueron tus rezos los que hicieron que el perro se fuera. Y mi abuelita sí, ya sabía que algo te había pasado. Hay una autoridad ahí en la carrera, un profesor daba un ejemplo que decía, ustedes cualquiera de aquí me puede defender porque son ateos, pero si yo voy a tu casa y está tu abuelita y te pone a rezar el rosario, le apuesto lo que quiera que más del 50% de ustedes se ponen a rezar el rosario con su abuelita y no se van a poner a debatir si la Virgen María existe o no existe. ¿Qué es eso? Y todos nos quedamos de, y hay un punto, o sea,
hubo un tiempo que yo traía este pleito personal, este tema con Dios, que yo no creía en Dios, pero creía en el Dios que ella creía. Era como, ok, yo tengo todavía mis dudas, estoy en mi camino de descubrimiento con el área de la religión y la espiritualidad, pero definitivamente a mí me pasaba algo que la veía cerca y yo decía, es que mi abuela reza por mí todas las mañanas y todas las noches, o sea, eso, y varias veces que me pasan cosas es como, yo confío en que estoy en las oraciones de ella y sé que eso me da esta protección. Esta parte, sobre todo hay un tema de chantaje emocional, por así decir, que le podrían llamar así, o miedo que a veces llegan a tener padres y madres de mostrar, ser la figura de autoridad, el límite, por el tema de que mi hijo me deje de querer o que perciba que yo no lo quiero. ¿Cómo se manejan los límites? Y yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero yo sí recuerdo como situaciones en la infancia que era voltear con mi mamá y te odio. Y realmente, incluso mi papá a veces me cuestionaba eso de, ¿qué es eso de odiar? No sé, pero te odio. Y solo era un coraje muy fuerte. ¿Cómo manejas ese tema para hacer el límite, ser la autoridad y no flaquear en este tema de, ay, sí me dejará de querer o sí me odiará? Pues mira, yo creo que sí hay una autoridad moral que todos sentimos que existe, que hay algo más grande y más fuerte que nosotros, ¿no? Y que mucho desde chiquitos lo traspolamos a que la primera imagen de eso son los papás. Pero cuando llega la adolescencia, dices, nah, ya no creo en esto que me dijiste porque ya comprobé que mi amigo no pasan por lo mismo, o sea, yo soy el único, ¿no? Entonces ya empiezan a cuestionarte y a cuestionar esa autoridad que existe y a cuestionar también que hay algo más grande que ellos, porque ahí tienes el poder, el conocimiento y la fuerza para decir, ¿y si no? ¿Y si no existe algo más grande? ¿Y si yo soy lo más grande? Porque se sienten Juan Camané. Y todos pasamos por ahí. Y eso nos da la fortaleza de despegarnos del núcleo. Porque si no la tuviéramos, o sea, tiene su razón de ser y está bien. Porque si no, no lo haríamos, nunca despegaríamos y seríamos niños, hijos de mamá de 60 años, viviendo a la costa de mi papá, mi mamá me resuelven la vida. No, tiene que ser natural y en la adolescencia se presenta eso para que te separes, para que vayas, experimentes y tengas la fuerza de hacerlo porque ya estás cuestionándote esto, de si lo que te dijeron y si tu papá y tu mamá de verdad son tan fuertes como tú los ves, ¿no? Entonces, cuando caes en la cuenta de eso, como papá, empiezas tú a ponerle límites. De sí te puedes ir, y mi papá tiene una frase muy chistosa que dice, yo como los ratones, les piso la cola, ¿no? Y camínale hacia donde puedas, pero tengo pisada la cola, porque yo todavía ejerzo el control, a ver qué tan lejos llegas, porque todavía pisándote la cola estás bajo mi cargo, bajo mi protección. Y yo decía, pues qué gacho, que no nos dejó. Pues sí, porque si te dejan, tú suelta un rato, ya verá dónde va a parar. Pues si le agarras la cola no se va a ir de cierto radio, ¿no? Entonces pones límites, como papá pones esos límites de sí te voy a dejar experimentar, pero hasta tal punto. Y cómo le haces para que entonces no brinquen esta autoridad. Van a querer brincar los límites, pero es como yo lo pongo así, ¿no? Yo le digo que nomás puede subir el segundo escalón de las escaleras y va a querer subir hasta el 4. Y yo entonces controlo el riesgo, como lo que hablábamos. Ok, si sube al 4 va a poder bajarse, ¿no? ¿Qué tal que lo dejo subir hasta el 4 y vemos qué pasa? Y cuando lo deje subir al 4 va a querer subir al 8, aunque yo le diga que suba al 6. Y así vas jugando, pero te vas moldeando para saber el cálculo, el riesgo, beneficio de hasta dónde los dejas. Porque
es su chamba de adolescentes brincarse el límite. Claro. ¿Sale? Pero tú como papá debes de estar consciente que no los puedes dejar en el primer escalón porque tienen que subir toda la escalera y que tienes que ir controlando ese ascenso y que no puedes dejar que se te desboquen o que se te caigan porque se puede partir la cabeza. Entonces tienes que calcular el riesgo-beneficio y ver hasta dónde ese límite no va a traspasar tu autoridad como papá, porque al final del día tú sigues siendo su guía, su referente, y donde pierdas la autoridad, pierdes el respeto y ya no puedes guiar a alguien que no te respeta. Así es como yo lo veo. Igual me puedo equivocar, pero eso es lo que yo he visto que hasta ahorita en mi maternidad me ha funcionado. O sea, igual tienes que respetar a todo ser humano. Claro. ¿No? Puede que no comparta sus ideas, pero respétalo. Sí, el siguiente paso en la evolución humana, que justo los medios de comunicación nos hacen entrar en choque, lo platicábamos, lo raspamos en el episodio pasado de psicoanálisis, que es este tema de a cada movimiento sale ya en automático el contramovimiento. Y nos tienen a nivel social en ese, estás conmigo o estás en mi contra, y hemos perdido la capacidad del debate y de que tú pienses diferente a mí no me está cambiando a mí en nada, no me está afectando a mí en absoluto. Yo no dejo de ser quien soy por respetar tu forma de pensar y tu ideología. Pasa mucho eso con los papás, ya cuando sueltas el, ok, ya vi que no te voy a cambiar, ya vi que eres quien eres, y esa parte, ese clic a veces toma muchos años de decir, bueno, el que tú seas quién eres no va a determinar ni afectar quién soy yo. Ya me encontré a mí, ya esta búsqueda cada vez empieza a ser más ligera o me empiezo a sentir más cómoda dentro de mi propia piel. ¿Cómo te vinculaste en estos primeros años de maternidad y a la fecha cómo te vinculas con este tema de el juicio de la mala madre? De que casi cualquier cosa en exceso o en carencia ya eres fatídicamente la peor mamá. ¿Cómo te relacionas? Bueno, pues como hablábamos, ¿no? Igual de la mala hija, ¿qué es malo? ¿Malo para quién? Yo soy la mala madre cuando regaño a mis hijas, pero para ellas, ¿no? Para mi mamá dice, regáñalas más, qué bueno que las regañaste porque así se saben comportar. ¿Malo para quién? Entonces, partamos desde ahí. ¿Qué es lo que yo como mamá considero que sería ser mala mamá para mí? Y estamos cayendo, muchos papás en estas generaciones de mis papás me pegaron, yo no voy a tocar a mi hijo. Pues está bien, porque tú crees que serías mala madre si lo haces, pero no necesitas tocarlo para hablarle con una voz de autoridad y decirle no toques eso, porque se va a romper y nos va a salir caro, ¿no? Porque te vas a caer y te vas a partir la cabeza. O sea, simplemente no tienes que pegarle, pero sí tienes que ejercer una autoridad, porque no vamos a estar a la par, no somos amigos. Primero tendríamos que ver que no tenemos que ser los amigos de nuestros hijos, tenemos que ser papás responsables que van a ejercer como guías y desde ahí dejarlos. ¿Quieres descubrir quién eres? Yo te apoyo, porque a mí también me interesa que descubras quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, y apoyarte, incentivarte para que lo hagas, pero desde una responsabilidad que tienes como persona, de respetar a los demás, de no pasar los límites de los demás. Puedes descubrirlo, pero en una sana convivencia, también conmigo, también respetándome a mí y cumpliendo con los límites que se te ponen, porque hasta ahorita creo que eso es lo que te va a mantener a salvo, ¿no? Y puedo ir mutando como mamá y también creciendo contigo de cuántos límites puedo ir ya cediendo, cuántos ya creo que eres responsable, ya pasamos esta barrera, y seguir mutando para dejarte hacer y conocerte más y llegar a este punto de la adultez en la que ya sepas quién eres, a qué te vas a dedicar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto esta autorreflexión respecto a qué límites ya se pueden mover o estirar? ¿Cuándo podemos subir del cuarto escalón al sexto escalón? ¿Qué tanto hay ahí de trabajo interno de decir, bueno, ya puedo bajar yo esta línea? ¿O qué tanto los límites que marcas de repente puedes cachar si es un miedo tuyo, una proyección tuya? O lo que decías al inicio, muchos papás antes que pasaron por carencia económica priorizan la parte económica y descuidan esta otra parte un montón, y luego
ya hasta más grandes, el hijo llegue, es que me diste dinero, casa, lo que sea, pero no me diste amor, y el choque del papá y la mamá es como, ¿de qué me estás hablando? Te di todo, te di todo y por eso me la pasaba trabajando. Y ¿cómo es este juego de autoconciencia? ¿Es feedback que escuchas de tus hijos, del entorno, o es más interior? Yo creo que sí tenemos que caer en la cuenta que fungimos más como un coach que como esta paternidad tóxica que nos han enseñado a ejercer de tú das las órdenes y el hijo obedece, que era la misma de nuestros abuelitos, de nuestros papás, de nuestros tatarabuelitos, y tú te callas y tú obedeces, no tienes que cuestionar a la autoridad, ¿no? Porque antes se llenaban mucho la boca de lo haces porque soy tu papá, pero salió Mafalda y dijo, ¿y te graduaste el mismo día que yo? No hay, o sea, no le veo eso qué representa, qué me dice. Nada más porque eres mi papá, sí, yo soy tu hija ahí. No pasa a mayores, pero entonces tú tienes que actuar como esa guía, como ese coach de, ok, yo considero que primero tengo que trabajar en mí, ver mis carencias, ¿no? Y ahorita, gracias al cielo, yo me he topado con psicólogas que me dicen, tengo personas que antes de ser mamá vienen a terapia para trabajar sus emociones, sus carencias y prepararse para entregar lo mejor al hijo. Dije, wow, ojalá todos lo hiciéramos. Buenísimo. Pero no sabemos que podemos hacerlo. Ahorita ya estamos entrando en esa conciencia padrísimo, pero igual, aunque haya un camino trabajado previamente, va a haber cosas que no estaban en la mira ni siquiera de sus niños, ¿no? Que te van a tocar. Y está padre que tengas esa resiliencia de apapachar esas carencias que te vas a enterar en el camino que tienes, que no sabías ni siquiera que tenías, y sin juicio decir, ok, no sabía que esto tengo que trabajarlo, puedo trabajarlo aquí. O sea, no tengo que estar en este lado de yo arriba, tú abajo siempre. O sea, podemos ser vulnerables, que es un regalo increíble ponerse en esa vulnerabilidad de todo lo que me falta por hacer, por aprender, porque ellos también nos enseñan muchas cosas y nos enseñan a ver lugares que no habíamos querido voltear a ver de nuestra propia existencia y de nuestra propia historia. Y entonces, cuando tú empiezas a hacer eso y lo haces a la par, no te voy a decir que yo le pregunto a mis hijas, ¿qué quieren comer todos los días? Porque ellos querían comer pizza, pero yo sé que necesitan comer verduras. Algún día les pregunto, sí, como alguna vez me decían, es que cómo empodero a mi hija. Pues si no le dejas ni elegir su ropa que va a llevar a la escuela, aunque tenga 2 años, ¿cómo quieres que el día de mañana elija por quién votar, qué novio traer? ¿Por qué no le has dado ese poder? Todo lo controlas tú. Y hay niños de 14 que lo sigue vistiendo su mamá. Hay niños de 20 y tantos que lo sigue vistiendo su mamá. Porque los desempoderamos. Hay un discurso incongruente, ¿te fijas? Entre lo que nos enseñaron a hacer como papás y entre lo que deberíamos ya de ser como papás en estas nuevas generaciones, que me parece que más es un coaching que tenemos que hacer con ellos. No de decirles completamente, ustedes díganme qué hacer porque yo no sé qué hacer como papá. No, es, ok, yo creo que es esto y a prueba y error, esto me salió bien, ¿no? ¿Y cómo me puedes tú retroalimentar? Porque pues yo a lo mejor creo que está bien que primero subas los 2 escalones, pero si yo te veo a ti capaz de subir los 6 primeros de jalón, ¿por qué te voy a limitar? También estamos nosotros como papás poniendo techos mentales ahí de no, es que con mi primer hijo hasta el 2 llegaba muy bien, entonces vamos a seguir la misma metodología. No podemos. Tenemos que ser capaces de mirar a cada hijo desde diferente perspectiva para volvernos los papás que requiere ese hijo y saber cómo coacharlo. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos que ver las habilidades que tienen, reconocerlas e impulsarlas para que, si yo creo que puedes llegar al 6, igual y me equivoco y perfectamente puedes llegar al 8 aunque nunca hayas subido una escalera en tu vida, pero vamos probando. Ni tú ni yo vamos al 7. Y si se quedó en el 4, bueno, pues yo te creía capaz del 6 y está bien. Y me equivoco y reconocer y ser resilientes, me equivoco, pero puedo rectificar. Todo el tiempo podemos rectificar. Nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Cuando mis hijos me dicen, es que eres la peor mamá. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Porque lejos de sentirme mal de, no, mi hija me dijo esto, digo, qué bueno.
porque ya vi que no soy perfecta y que también me puedo equivocar y que soy una mala mamá para ti hoy y pues ni modo, es la que te tocó, ¿qué crees? En lugar de ponerme a llorar porque mi hija, perdón, me cree mala mamá, ¿no? Pero de esa vez que me dijeron, eres la peor mamá, ha habido otras 25 que me han dicho, eres la mejor mamá. ¿Dónde pongo el foco? Porque tengo derecho a equivocarme. Y eso también lo traspasamos a ellos. No somos perfectos, ni buscamos la perfección. Pero sí habría que tener en la mira de, busco ser la mejor versión de mí misma y por ende voy a intentar que tú alcances a ser la mejor versión de ti. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo esta simbiosis, ¿no? Este feedback de, ok, esto a lo mejor va por aquí, pero primero conociéndome yo, después conociéndote a ti, puedo reconocer las fortalezas que tienes e impulsártelas. Esas delgadas líneas, resumiendo muchos temas que tocamos entre vivir a través del hijo, la propia vida, o manipular el entorno por miedo a la soledad, que creo que al final todo es un tema debatible, abierto a poner sobre la mesa dentro de la familia, y que pues son cuestiones que se pueden dialogar. O sea, cualquier miembro de la familia está en el derecho de decir, me siento solo, requiero apoyo de mis seres queridos. Y también, si en el seno familiar de pronto no se encuentra, lo que decíamos, hay familias tóxicas y es completamente saludable salir y formar la tuya y buscar la tuya y buscar el entorno que te nutra, el entorno que no se castiguen las equivocaciones, que sea un no pasa nada, un poco esta escena de la familia del futuro de así se falla, de decir, órale, no pasa nada, pero nunca había experimentado esta parte de puedo equivocarme y no se cae el mundo y no me destrozo yo y no me desmoroné, todo salió bien. Claro, mira, yo siempre les digo a mis hijas, mira, yo creo que este es el mejor camino, porque ¿sabes qué? Tú no vienes con un manual de cuando a ella le pase esto, tienes que hacer esto, mamá. No vienen con un manual. Entonces me voy a equivocar y discúlpame si me equivoco, pero ahorita yo creo que esto es lo mejor que puedes hacer. No, pero que no quiero comer verduras y no me gustan. Ahorita toca hacerlo. Entonces, lo siento, no te puedo dar la batuta porque yo tengo que ejercer esa autoridad de mamá dentro de lo que yo sé que es lo conveniente para ti y no está en negociación. Hay cosas que podemos negociar, como de si te pones estos tenis o estos otros, pero de si comes verduras o pura fritanga, no hay negociación, tienes que comer verduras. Pero no me gustan, pues ¿cuáles sí te gustan? Y vamos probando de a poquito, porque esto es lo que hay que hacer y ahí es donde ejerces la autoridad, que muchas veces hay una línea muy delgada entre el autoritarismo. Aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy la mamá. Soy tu madre. ¿Por qué? Porque sí. Hay que elegir las batallas. Entonces hay que elegir las batallas y claro, pues yo te diría, pues es que hay que ver, ¿no? Hay que ilustrarse, hay que leer, hay que convivir con más mamás para decir, igual no me estoy equivocando, pero igual también apelar a este instinto, a este sexto sentido de si no vienen con un manual, pero por algo me escogió como su mamá y yo creo que el camino va por aquí. Como a mí me pasó con mi hija la grande, le dimos el celular a los 13 años y yo le revisaba el celular. Y su papá me decía, pero ¿cómo? Es una irrupción a su privacidad. Y le dije, sí, porque ella todavía no creo que tenga la conciencia ni el criterio para estar abiertamente en las redes sociales, en esto y en el otro. Dicho y hecho, encontré que era una persona totalmente en su escuela que lo que era en la casa. En la casa era la niña pobrecita, mustia, que no pasaba nada y no rompía un plato, pero en la escuela hacía bullying. Y en la escuela estaba jodiendo a niños. Y de no haberle revisado el celular yo no me hubiera enterado. Y le dije, a ver, esto se acaba aquí. No, es que no tienes que revisar mi celular. Entonces demuéstrame que eres lo suficientemente madura para saber poner las cosas en su lugar. Porque si te vas por aquí va a pasar esto y si te vas por aquí va a pasar esto en los escenarios posibles que yo alcanzo a ver igual y hay más. Pero es mi deber decirte, puede pasar por aquí. ¿A poco puede pasar esto? Pues sí.
Pues sí, donde te cachen que tú fuiste la que hizo esto, te expulsan de la escuela. ¿A poco? Yo no sabía. Pues sí. Y por eso estoy yo aquí, para decírtelo. Porque yo llevo más experiencia de vida que tú. Ah, bueno, pues sí, pues voy a ver. Dejo de hacerlo, ¿no? Y así como eso, dices, es que no hay negociación. Aunque sí, para los preceptos de todas las sociedades, ella es su celular, es su privacidad. Y yo dije, sí, pero hasta que yo defina, intuya que ya puede ella hacerlo sola, lo voy a seguir haciendo. Y me puede decir todo lo que quieran, toda la sociedad, hasta su mismo papá. Y de todas formas yo creo que esto lo tengo que hacer, porque yo sentía que lo tenía que hacer. No, y sí creo que el contenido que ven y que consumen, y más el internet, que es tan abierto a cualquier cosa que puede aparecer, sí, no creo que 13 años sea una edad donde puedas tener el criterio de separar el consumo que está llegando directamente a tu mente, que está alimentando en un proceso de formación de la personalidad. Claro, o sea, ¿no tienes el discernimiento? No, es un arma de doble filo que hay que abordar con amor, con paciencia y dar estas mismas herramientas que obviamente no se dieron generaciones atrás. O sea, el internet es algo que seguimos explorando, va creciendo, vamos conociendo. Muchos países ya hablan de lo regulado que debería de estar para muchas cosas, que solo es un clic de sí, soy mayor de 18 años, vámonos. Y no hay una regulación. Entonces ahí claro. Sí, el estar al pendiente de ese tipo de consumo previene. Pero hoy lo sabemos, ¿no? Porque ya ahorita, que a diferencia de cuando a mí me tocó esa adolescencia, no veíamos los casos de bullying que llegaban a que los niños se suicidan, sí, claro. Y cosas así, niños chiquitos de 9, 10 años. En ese entonces yo no escuchaba esas noticias, pero sabía que era algo que no debería de dejar pasar por alto, ¿no? Pero es apelar a esta intuición. Y yo también decía, ok, pero es que si tú me escogiste por alguna razón como mamá, es por algo, porque yo teniendo y sabiendo y haciéndole caso a mi saber, sé que tengo que hacer esto y discúlpame, aunque el papá no esté de acuerdo, aunque la familia no esté de acuerdo, eso es lo que yo considero que en este momento tengo que hacer. Y hay que hacernos caso y hay que hacerle caso a nuestro saber, porque por algo esos niños nos eligieron como mamás y por algo nosotros también los elegimos como hijos. Necesitan algo que nosotros somos inherentemente, ¿no? Para darles. Entonces, cuando tú te haces caso, difícilmente fallas. Como mamá, difícilmente fallas. Y yo sé que va a haber hijos enojados de, no, es que tú pudiste haberlo hecho mejor, sí, pero apelemos a que tomamos esas elecciones con la conciencia que tenemos en ese momento. Y que se vale seguir estudiando, ilustrándose, ¿no? Como ahorita mi hija, la de 10, dice, ¿y cuándo me vas a dar un teléfono? Porque a mi hermana se lo diste a los 13. Y yo viendo todo lo que hay, digo, pues no sé si a los 15, porque por ejemplo, Cristiano Ronaldo, su hijo tiene 16 y no le da un teléfono porque no quiere que tenga redes sociales. ¿Y por qué él no lo querría? Si es una estrella muy popular, porque sabe que lo van a destrozar a su hijo. ¿Y cuál es el peso de que alcance las expectativas de lo que fue su papá? Y lo van a empezar a destruir moral y emocionalmente desde ahorita. Entonces dice, prefiero que no. Es su elección. Sí, la dualidad de hasta qué punto la burbuja es saludable y hasta qué punto, pues no. Que sí. Hay que dejar que también en el proceso de crecimiento de repente coman tierra, se enfermen, porque es parte del crecimiento. Pero la burbuja rosa luego es muy complicada de saber cuándo se rompe, cuándo no. Cambios de escuela, cambios de ciudades, todo este tipo de cosas sí representan cambio de ambiente. Y me gusta mucho que en este enfoque tomas mucho en cuenta también el factor social, de los entornos, de lo que ven, lo que aprenden fuera de casa, y que hay un contexto abierto para hablarlo y para dialogarlo y aceptar cualquier idea con la que puedan llegar. Es como, ok, la base de aquí es que te amo, a partir de eso vamos a empezar a trabajar. Sí, y que lo tengan bien claro. O sea, primero lo tienes que tener claro tú, que todas las elecciones, buenas o malas, o las que te equivoques, van a ser desde el amor. Y que lo tengan claro ellos, ¿no?
como cuando realmente ha habido esta discusión acalorada y me hacen como cosas que digo, híjole, no, es que, ¿por qué hiciste esto si te dije claramente que no lo hicieras? ¿No? Yo le hago mucho esta pregunta a mi hija de, a ver, ya grité, ya te regañé, y en ese momento, ¿cuánto crees tú que te amo? Y me dice, muy poquito, mamá. ¿Por qué me regañaste bien feo? Yo sentí bien feo. Y le digo, a ver, partamos del inicio. Muéstrame con tus manos cuánto te amo. ¿Ahorita o siempre? ¿Ahorita o cuando estás de buenas? Cuando estoy de buenas. Cuando te abrazo, te beso y te pregunto cosas y platicamos bonito, ¿cuánto crees que te amo? ¿Así? ¿Es lo más que tú crees que te amo? Le dije, ¿te acuerdas cuando vemos el mar? Cuando estamos en la playa. ¿Y que no le ves fin? Pues así es mi amor por ti, sin fin. O sea, es inmenso. Inmenso. Nunca se va a acabar. No nada más esto. Pero ahora, con tus manitas, dime, ¿cuánto crees que te amo cuando te regañé? Y le digo, pues, ¿qué crees? No estuve de acuerdo con lo que hiciste. No estoy de acuerdo con las acciones que hiciste. Pero mi amor sigue siendo igual que el mar. Inmenso. Mi amor no va a cambiar por ti. Hagas lo que hagas, mi amor no va a cambiar por ti. Ese es inamovible. No se acaba. Y yo un pequeño suspiro como, entonces ¿sí me sigues queriendo? No te quiero, te amo y te adoro y no sabes cuánto. Todavía no lo vas a experimentar, pero si un día eres mamá, espero que entiendas el amor que tengo por ti. Pero que te quede claro, que ese amor no cambia. Te portes mal, me grites, me intentes pegar o lo que sea, mi amor por ti no va a cambiar. Lo que sí va a pasar es que voy a reprochar las acciones. Probablemente tus acciones no estén bien y te voy a regañar como te regañé, pero mi amor no cambia. Mi amor va a seguir siendo infinito por ti. Yo me remonto a mi infancia, que a mí, claro que mi mamá me dijo, si no haces esto, ya no te voy a querer. Y haces una catarsis, ¿no? Porque dices, claro, yo hacía y obedecía para que mi mamá no me quitara su amor. Y eso no es negociable con mis hijas. Quiero que les quede bien clarito que mi amor ahí está y es inamovible. Y hagan lo que hagan, siempre van a tener ese amor de su mamá. Lo que sí a lo mejor va a pasar es que las acciones se pueden reprochar, se pueden negociar, se pueden hablar y que no estuvo bien y que les voy a decir, no, aquí no estuviste bien por esto, por esto, por esto. Y que es válido, pero que mi amor no cambia. Y que estén bien seguras de eso porque mientras ellas tengan esos cimientos, del amor no lo van a ir a buscar allá afuera con cualquier pelele que se les pase enfrente, Claro. ¿no? Y no van a tolerar que la gente les haga cosas porque van a decir, yo estoy acostumbrada a este amor y tú vienes a ofrecerme este amor, creo que no lo quiero. Quiero de aquí para arriba. Entonces yo tengo que ser ese referente para que busquen ese amor de aquí para arriba, ¿no? Y que no las maltraten y que no las hagan menos y que no estén a expensas de cualquier narcisista, etcétera, etcétera, porque no quiero eso. Quiero que la vara esté muy alta para que el chico que llegue para ellas como pareja, pues a lo mejor se lo ponemos difícil, pobrecito, pero que les ofrezca algo muchísimo mejor de lo que ellas están acostumbradas. Porque cuántos crecimos rotos con estas carencias y conformándonos con lo que había, porque era un poquito mejor que lo que teníamos. Claro. Pero cuando tú estás llenita de eso, dices, yo me merezco esto, estoy acostumbrada a esto, no espero menos. Y así van a detectar cuando sea algo menos, más abajito, van a decir, no, gracias. Por eso me quedo en mi casa. Exactamente. Definitivamente. Y entonces se vuelve este hogar y lugar seguro, al que claro que cuando les vaya mal allá afuera, quieres que regresen. Y quieres que tengan la confianza de decir, yo te apoyo, yo estoy aquí para ti. Y no todo lo contrario de no cuento con mi mamá, no tengo papá, no tengo a dónde ni con quién. No, si quieres que regresen, por ese amor infinito como el mar, quieres que estén aquí
y que sepan que tú siempre vas a estar para ellos. Que básicamente, como mamá buscas eso. Que les vaya bien en la vida y que crezcan y que vuelen, ¿sí? Pero que siempre sepan que tienen este nido seguro al cual regresar si algo sale mal, ¿no? Pero como muchas mamás crecimos sin esto, no sabemos ni qué es, ni cómo se mastica, ni cómo se come. Entonces, ¿cómo se lo vamos a ofrecer a alguien? ¿Cómo lo vamos a crear ese nido, ese lugar seguro para ellos? Si no lo tuve. Pues yo digo leyendo o preparándote, ¿no? Como estas chicas que van a terapia antes. Yo sé que me falta esto, ¿cómo lo coso para no tener ese hoyo? Y para darles mi mejor versión, porque de verdad ellos se merecen tu mejor versión. Como persona, como mamá, se lo merecen. Tú también te haces ese regalo, porque cuando tú trabajas para limpiar esas historias, te vuelves una mejor persona. Por eso muchos hijos vienen a hacernos unas mejores personas. Yo creo que ese es el regalo más gigante que yo tengo de la maternidad, que me han hecho ser mejor persona, me han hecho curarme y lamerme esas heridas para que ellas no las sigan perpetuando. Y desde ahí es un regalo enorme, que ellas me han dado. Dar y recibir, dar y recibir. Así es. Se vuelve un ciclo mágico. Claro. Porque desde ahí entiendes que es un ping pong, dar y recibir, te abres. Hablábamos de transmitir que la vida es un juego y juega bien, diviértete. Conoce, enfoques. De pronto no la tomes tan en serio porque agobia mucho, pero es un juego. Pues es que si verdaderamente lo tomamos como un juego, a ver, tú cuando estás jugando cualquier juego de mesa, ya te enojas porque perdiste en el Monopoly una propiedad y ya haces tu berrinche y ya no quieres jugar más nunca en tu vida ningún juego de mesa. No, dices, este no salió bien, pues al siguiente, y lo vuelves a intentar. Y te haces experta porque dices, ahora no me vuelve a pasar, y lo haces mejor y cada vez mejor. Pero si te diviertes en el Inter, vas a querer jugar más juegos. Te vas a volver experta y cada vez va a ser más fácil para ti. Entonces no te lo tomas tan a pecho, ¿no? Sí. Y yo creo que en la maternidad eso sí funge mucho de tomar todo con humor, como cuando me dicen, eres una mala mamá, ay, qué bueno, jaja, yo me río. Y ella es así de, ¿qué le pasa a esta loca? ¿Por qué se ríe si le acabo de decir algo que le duela y no le duele y se ríe? Sí. Desempoderas eso, desempoderas a la emoción. Con el humor desempoderas a la emoción. Y entonces desde ahí ya cambias la perspectiva. Porque no nos damos ese chance. Nos ponemos estoicos, yo soy el papá, yo soy la mamá y a mí me tienen que obedecer. No, también se vale no bajarte y no quitar la autoridad, sino también divertirte. Divertirte en el trayecto, ¿no? Jugar, bailar con ellos, permitirte hacer cosas que, pues yo me acuerdo, ¿no? Y yo no tenía la facilidad de irme a la piscina con mis papás. No sé hasta cuántos años conocí el mar. Y ahora con ellas es, claro, disfrutémoslo porque estamos aquí, porque eso es lo que nos da la vida y podemos disfrutarlo y hacer, porque ustedes tienen esa posibilidad. Qué maravilloso y qué grandioso, ¿no? Quedarte encerrado en el yo no lo tuve y ellos están mejor que uno y mira, no lo aprecian. No. Esa es la vida que a ellos les tocó, yo se las estoy proveyendo. Hay que disfrutarla. Esta es la vida que me tocó a mí, ni modo, por alguna razón me tocó así. ¿No? Pero pasado es pasado. No lo voy a cambiar. Pero entonces, ¿qué saco de bueno de ahí? Como tú decías, ¿y qué traigo de mi mamá, de mi papá para hacer esta simbiosis? Porque lo bueno que yo saco de mi mamá y de mi papá no es lo mismo bueno que están viendo mis hermanos ni sacándolo de ahí. Claro. Pero cuando tú ordenas algo, ¿no? Sacas todo, cuando ordenas el ropero sacas todo y empiezas a ver esto si me lo quedo, me conviene, me gusta, no me gusta, ¿qué le hago? Y te quedas con lo que realmente quieres tener y lo que no, a la basura. Pero en esa limpieza se genera un caos y la mayoría de la gente escuchamos la palabra caos y es no, caos no, problema, ¿no? Sinónimo problema, y no es cierto.
¿Cuál es la magia del caos? ¿Cuál es la maravilla de sacar todo eso? Porque vas a hacer limpieza y quedarte con lo que sí quieres. Y yo creo que desde el lugar de hija puedes hacer esta limpieza y decir, a ver, ¿qué sí hizo bueno mi mamá? ¿Qué sí hizo bueno mi papá? Me quedo con esto, porque esto me nutre, porque esto me gusta, ¿no? Mi papá tuvo una mamá muy complicada, pero él en sus recuerdos buenos guarda que ella cuando hacía muy frío, porque ellos son de Toluca, le planchaba su ropita para que no sintiera tan fría la ropa. Y yo casi lloro cuando me lo cuenta. Y dije, es que la imagen de la señora que era mi abuela, jamás se me hubiera ocurrido que hacía eso por ti. ¿Y a qué edad hacía eso? A los 5 años. Y dije, claro, por eso le guarda tanto cariño. Porque en su tierna infancia sí era buena mamá. Y eso es lo que la atesora. Y después no fue la buena mamá. Pero se queda con lo bueno. Y lo malo lo desechó. Pero también dentro de lo malo, ¿no? Lo hizo sacar las fuerzas para demostrarse y encontrarse él quien era y ser hoy la persona que es. Tan malo no fue tampoco. Neutro. Pero entonces hay que saber transmutar lo que vemos como malo, rescatar lo que creemos que es bueno y quedarnos con lo que nos nutra, con lo que nos aporte, con lo que nos sirva, igual que el papel. Y desde ahí entonces entender que somos esta construcción de lo bueno y malo de ellos, pero que me voy a quedar con lo bueno, con lo que me haga más fuerte y con lo que me sirva. Porque lo que me sirve ahorita lo puedo usar en mi vida. Con lo que yo creo que fue lo bueno, lo puedo usar en mi vida. Me es útil. Y desde ahí estar en gratitud por ello, ¿no? Desde ahí poder entender cómo puedo transmutar también lo malo. Porque lo que yo vi malo en mi infancia, a lo mejor ahorita me hace ser quien soy. Y desde ahí también puedo reconocerlo y decir, bueno, no fue tan malo porque ahora ya tengo esta experiencia de vida y ahora yo al menos no regresaría a la persona que fui. Me gusta ser la persona que soy hoy, con la conciencia que tengo hoy. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas, sí, pero estoy orgullosa de haber salido avante después de todo eso. Porque mientras me tenga a mí, no se pierde nada. Y yo soy mi mejor apoyo. Y yo soy ese adulto que va a acompañar a ese niño que le faltaron cosas y decirle, hey, aquí estoy. Te faltaron abrazos, yo te los doy. Te faltó amor, yo te lo doy. Porque soy el adulto encargado de ti ahora responsable. No mi mamá, no mi papá, porque ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento. Mi papá tenía 28 años cuando fue mi papá, cuando yo nací. Dije, un chamaco, yo no sé qué estaba haciendo a los 28 años, yéndome de antro. Y yo digo, él se la aventó, ¿no? Con esa conciencia hizo lo que pudo. Con la conciencia que yo tengo hoy, cuánta más y cuán mejor puedo ser yo para mis hijas. Sin comparaciones, todos somos diferentes, ¿no? Porque si yo me comparo, pues siempre me voy a sentir mal, porque siempre va a haber alguien mejor que yo. No, y el chiste es sumar. Exacto, entonces yo desde mí, desde lo que es verdad para mí, ¿cómo puedo ser mejor que yo misma ayer? Que la misma Marisa de hace 10 años. ¿Cómo puedo ser mejor para mis hijas que esa mamá que yo conocí cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 10 años, cuando yo ya era adolescente? ¿Cómo hago mejor ese papel? Y bajo ese precepto, pues es que ya no te juzgas. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿de acuerdo a qué? ¿De acuerdo a mí misma? Pues sí, mejórale, ¿no? Pero de acuerdo a lo que me dice la tía que tengo que ser, de acuerdo a la vecina, porque ella le regaló una camioneta a su hija, yo tengo que regalarle la camioneta. ¿Quién dijo? ¿Eso te funciona a ti? ¿Es verdad para ti? No, pues no alcanzamos, tenemos un bocho, ¿cómo le voy a comprar una camioneta a mi hija? No, cosas que no son verdad para ti, ¿qué no vas a hacer? Porque no se trata de competir, se trata de ser mejor de lo que tú fuiste ayer. Es correcto. Y ejercer esa nueva versión mejor para tus hijos. No digo para ti, para tus hijos también, ¿no? Se lo merecen.
merecen tener una mejor persona como papá y como mamá. Sí, sí, naturalmente avanzamos en tecnología, ciencia y todo para facilitar a las generaciones futuras, pues, la calidad humana debería ir dentro de, y debería ir acorde a. ¿Cuál es el tema de que tú ves que es como de competencia humana? Que tú crees, yo creo que todos deberíamos de nutrirnos de este tema a nivel humano, es un tema humano, no es específico de la matemática, de la física. ¿Cuál crees que es ese tema del que todos deberíamos de investigar y ahondar? Yo creo que regresarnos a lo que nos hace humanos. Ya lo estamos perdiendo, ya ni siquiera lo sabemos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace humanos? Todo el mundo está preocupado ahorita porque la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos. ¿Y qué es eso que tenemos nosotros que ellos no tienen? Y es esta humanidad, es este entendimiento, ¿no? Por ejemplo, decían que en un restaurante de Nueva York pusieron a un robot a voltear las hamburguesas y que platicaban con los compañeros de trabajo y le decían, pues ¿tú qué opinas de Willy? ¿No? Pues así se llamaba el robot. ¿Qué opinas de Willy? No, pues que está bien. No, verdaderamente, ¿qué opinas? ¿Qué es diferente contra otra persona que hacía ese trabajo? Primero, que no puedes hablar con Willy. No hay esa conexión humana. No puedes llegar y preguntarle cómo está, que sí hacíamos con la anterior persona que hacía ese trabajo. Y segundo, que tengo miedo de que Willy me quite mi trabajo. Entonces, ¿yo en qué estoy siendo mejor que la inteligencia artificial? Porque, ojo, es una herramienta que nos facilita la vida, como bien dijiste, pero verdaderamente puede quitarnos la humanidad. ¿Verdaderamente va a suplir esa humanidad? Yo no creo, o sea, ya en los temas que hablamos quedará para otro episodio, eventualmente, de hablar más todos estos temas de los más sentidos de los sentidos que creemos que tenemos, que nos hace muchísimo más valiosos. Ayer revisábamos un tema sobre cómo incluso hay otro cuerpo aparte del físico que es más valioso al ojo externo. Ya nos vamos a poner ahí un poquito paranormales, pero sabemos que hay un tema enorme ahí detrás de qué implica la humanidad, que la tecnología muy difícilmente va a lograr replicar, muy difícilmente va a tocar esas fibras humanas de una charla. O sea, claro que le pude haber dicho a ChatGPT, ¿cómo es una mamá ideal? Pero es justo lo que tratamos de romper con este tema. O sea, tratamos de romper la mala madre, tratamos de romper la mala hija, a entender, ok, hay que darnos un break, hay que respirar, chill todos, y tanto abrirnos a la posibilidad de que podemos ser mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, y tener una mente más abierta a escuchar al otro, entender su sentir, y que su sentir no me determina. Que tu enojo no determina mi amor, que mi enojo incluso no determina el amor que siento por ti en una discusión en donde no estemos de acuerdo, desde porque dejaste la mesita fuera con los juguetes hasta no estoy de acuerdo con que estudies esa carrera, pero digo que seas músico no va a hacer que deje de amarte. Y creo que es en pro y en boga a eso. O sea, al final lo que nos aleja siempre es el miedo de estar solo, el miedo de ser rechazado, el miedo de que mamá ya no me quiera, que papá no te quiera. Nos acabas de dar el hilo negro y la verdad más profunda, que es, pues, mamá te va a amar. No siempre lo vas a saber expresar, pero hay algo, hay una línea que por más que podemos decir muchas cosas ocurrieron, hay algo que te dio esa vida y te tiene aquí hoy. Entonces, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por ilustrarnos tanto en este tema de esto de ser hija, de la comprensión a ser madre, que yo no he tenido la fortuna de transicionar esa comprensión. Yo trabajo desde la trinchera de hija, que deja de ser hija para convertirse también en adulta,
ser mi propia madre, ser mi propio padre y nutrirme de no sentirme con huecos, sino saber que yo puedo ir acomodando todo. Entonces, te agradezco mucho, reitero, No, gracias a ti. que la invitación nace plenamente de estas pláticas, en donde digo, wow, o sea, realmente te admiro mucho en todos los sentidos de todo lo que implica ser mujer, aparte de ser madre, a nivel profesional, a nivel personal. En poco tiempo hemos desarrollado un vínculo muy estrecho y de mucha confianza, el cual también estoy muy agradecida. Y queda la invitación abierta para un segundo video, ya sea de tema de mamás, y si no, ya sabemos qué temas nos van a sobrar. Sí, eso Para sí. empezar ampliando. No paramos. Sí, ya podemos ir más a fondo tal vez con este paso 1, 2 y 3, que suena muy rápido como, sí, te nutres, te sanas, te nivelas, te regulas y ya. Y luego es como, ok, ¿cómo te nutres, cómo te sanas, cómo te regulas, cómo entiendes esto que ocurre afuera, lo sanas para ya no replicarlo acá? Tendremos tiempo. Por ahora, ¿algo que te gustaría agregar? Pues muchas gracias por la invitación. De verdad es la primera vez que me atrevo a ponerme enfrente de una cámara. Y eso lo hago por ti, por este vínculo que ha nacido muy lindo, de esta amistad que tenemos. Sí. Y que sepas que aquí estoy para ti, igual que yo sé que tú estás para mí. Muchísimas gracias, de corazón, lo agradezco mucho. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho el tema del día de hoy. Da para más, es un tema muy amplio. Ser hija, ser mujer, ser madre es algo que conforma y de todos modos lo seguimos descubriendo. No hay que fomentar la guerra intergeneracional, hay que buscar puntos de encuentro entre los retos que vivieron nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras amigas, nuestros hijos, hijas que pueden estar o vienen en camino. Y como siempre, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, quiérete mucho y la próxima semana aquí nos vemos.